El Señor les bendiga. Estamos presentando algunas fallas por el momento, pero nuevamente pues nos da un privilegio, un gusto, el saber que ustedes están con nosotros. Palabra de Dios, palabra que transforma, sigue estando con ustedes. Eh, Deseamos confirmar si eh, se escucha en esta ocasión para poder continuar con la transmisión y al mismo tiempo poder dar el contenido que tenemos, la reflexión de esta semana. Siempre agradecemos a nuestros fieles oyentes, a Radio Gracia 98.1 en la zona sur de El Salvador, siempre por esa audiencia que nos está escuchando. Eh, Gracias al director de esta radio que nos cede este espacio para poder llevar la palabra del Señor. A los hermanos que nos escuchan siempre a la distancia en todo el ancho y largo de nuestro país, El Salvador, y en el exterior. Deseando bendiciones, deseando, como siempre, que el Espíritu Santo esté obrando, acompañando sus vidas, sus ministerios, sus familias y sobre todo Dios sea en cierta manera pues el que acompañe cada una de nuestras realidades y nuestros contextos. Este día queremos continuar nuestro estudio, nuestra reflexión acerca de los reyes. Hemos venido hablando cómo los reyes eh, han tenido una relación o tuvieron una relación directa con el pueblo de Israel, y al mismo tiempo esta relación directa con el pueblo de Israel los llevó a tener una relación directa con Dios. En otras palabras, estaríamos diciendo cómo los reyes se convirtieron en algún momento figuras emblemáticas, como lo fueron los profetas y como lo fueron los sacerdotes. Entre otras palabras, estaríamos diciendo que los reyes también tuvieron el rol de mediador en Israel. Hemos dicho varias ocasiones y nuevamente tomaremos este principio. El principio es que si los reyes de Israel estaban bien con Dios, entonces el pueblo de Israel iba a estar bien con Dios. Pero también está comprobado que si los reyes estaban mal con Dios en su relación íntima, espiritual y religiosa, entonces el pueblo de Israel, el pueblo en sí mismo, era arrastrado a través de estas prácticas. Habían dos elementos muy fuertes de los cuales se convirtieron o se habían convertido en abominación a Dios. Uno de ellos era la injusticia y el otro aspecto era la idolatría. Dos elementos, dos cuestiones muy fuertes, dos situaciones morales, espirituales, que lastimosamente los reyes no pudieron quizá manejar. Es así como vemos el recorrido del reinado y de la monarquía en Israel. En algún momento Israel unificado, Saúl, David, Salomón. Luego estaremos encontrando los reyes de manera separada a través de dos reinados, el reino del norte y el reino del sur. Es así como hemos hablado de las ciudades principales, como Betel y Jerusalén. Es así como hemos hablado también de la relación de los reyes y el templo, los reyes y el culto, los reyes y la idolatría. Pero también hoy queremos hablar de cómo los cánticos estaban también a favor de los reyes. Es decir, queremos hablar del salterio. En otras palabras, queremos hablar de los salmos. Cómo los salmos también fueron inspirados, escritos a favor del acompañamiento, del señalamiento y sobre todo de la fortaleza y del empoderamiento de lo que fueron los reyes. Esto nos lleva a nosotros a poder comprender un aspecto, y el aspecto es el por qué a Jesús se le va a adjudicar el título de rey, porque la promesa y el pacto con David, el pacto de Dios con David va a permanecer y va a perdurar por más de 42 generaciones hasta el nacimiento de Jesús. Esto lo van a decir los evangelios a través de Lucas, lo van a decir los evangelios a través de Mateo, y encontraremos una genealogía que representarán esa herencia davídica. Y por eso es que Israel en tiempo de Jesús
espera un Mesías al estilo David. En otras palabras, están esperando un Mesías al estilo rey. Pero ¿qué llevó a Israel a cantar? ¿Qué llevó a Israel a orar? Porque los salmos, hemos estado estudiando con un grupo de hermanos esto, y decíamos que los salmos es verdad que son alabanzas, pero no todos los salmos son himnos, no todos los salmos son alabanza. Quizá un buen porcentaje de salmos estaríamos diciendo que son oraciones, son súplicas y hasta cierta forma son lamentos. Pero hoy, de manera específica, quiero referirme a esos salmos que se le van a categorizar como salmos reales, es decir, que hablan acerca del rey, de esta figura como un ungido o como un escogido de Dios. No olvidemos que los reyes fueron figuras muy esenciales para Israel y que hasta cierto grado fueron escogidos por Dios. Al ser escogidos por Dios, estamos hablando de que Dios quería que su voluntad fuera sobre ellos y que ellos hicieran la voluntad también de lo que habían hecho. En otras palabras, estaríamos diciendo que hay muchas oraciones por la sabiduría del rey. Es decir, se pide por la larga vida de ellos y también se ruega por el éxito de los reyes en la batalla. Algunos de estos salmos son de naturaleza muy profética, son de naturaleza muy profética y también apuntan hacia un rey futuro, es decir, apuntan hacia un rey mesiánico. Esa figura del Mesías, esa figura del ungido. Recuérdese que había un ungimiento y el ungimiento era sobre el sacerdote, sobre el profeta y sobre el rey. Pero será el rey el que se va a sobreponer sobre el profeta y sobre el sacerdote. Y de aquí se va a desprender la figura del Mesías, del ungido, que conoceremos después como el Cristo, el Mesías o el Meshach, que va a ser lo ungido. De aquí se desprenderá el Mesías como tal, se va a traducir al griego como el Cristo. Y ese Cristo, ese Mesías, tendrá esta identidad a través de estos salmos que nosotros encontraremos. Hay una lista de salmos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaremos encontrando que la gente entendía el Mesías de dos maneras distintas. Uno, primero que entendía como el ungido, el otro es en un sentido muy específico, es decir, se refería a un rey ideal definitivo. Y cuando hablo de un rey ideal, estamos hablando de un rey salvador y señor. En otras palabras, estamos hablando de un personaje con mucha autoridad. Ahora, los poetas, es decir, la poética hebrea, nos llevará por este recorrido. Y este recorrido que vamos a encontrar en la poética hebrea, lo vamos a definir a partir del Salmo 2, primeramente. Veamos en cierta manera qué nos dice el Salmo 2. El Salmo 2 nos dice que hay un rey que se representa como el elegido por Dios. Por lo tanto, se debe de tener confianza en él, pero a pesar de eso, hay una trama de intrigas y de enemigos contra este rey. El Salmo 2 dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, las naciones gentiles y sus gobernantes nunca estarán de acuerdo con esta elección de un rey. Por lo tanto, los reyes de Israel lastimosamente nunca comprendieron el rol, el papel, la función que tenían y sobre todo el llamado y la elección por lo cual habían sido escogidos como directrices de un pueblo. Hago un pequeño paréntesis acá. Qué lástima cuando un líder no conoce que Dios le ha delegado una autoridad. Qué lástima cuando un líder, una lideresa no ha entendido que Dios le ha delegado una autoridad y esta autoridad tiene valor. Hay una representación, hay una identidad, hay simplemente, podríamos decir, existe una finalidad y el fin del rey era generar dos aspectos.
Uno, generar justicia. Dos, sacar, superar, liberar y en cierta manera librar de la idolatría al pueblo. Cuando los reyes no hacían estos dos aspectos, es decir, cuando no reinaban con justicia y cuando caían en los aspectos de idolatría, entonces es aquí donde podríamos decir así, iba a tambalear, iba en cierta manera a verse desequilibrada la fe de estos reyes, la fe de estos pueblos y sobre todo se iba a ver desequilibrada la relación pueblo con Dios, Dios con este pueblo. Las naciones gentiles se valieron de estos aspectos. Por eso en el Salmo 2 el autor muestra que se le podía facilitar conspirar contra el rey. Y conspirar era contra aquel que había sido elegido rey por Dios mismo. O sea, de la misma manera se podía atacar al predicador o atacar al mensajero o atacar al enviado. Entonces, ¿qué nos lleva? ¿Qué nos lleva a entender el Salmo 2? Cuando nosotros leemos el Salmo 2, nos damos cuenta de los siguientes aspectos. Vea lo que nos dice el Salmo 2 bajo lo que es la Reina Valera. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Me detengo acá y regreso. Es decir, que los pueblos gentiles, en este caso, los pueblos iban a tratar de hacer primero una actitud de ir en contra del que había sido elegido por rey. La responsabilidad que Dios depositaba sobre un rey era grandísima. Lastimosamente no, quizás la percibieron, no la comprendieron. Y aquí es donde encontramos lo siguiente. Cuando venían los gentiles y cuando venían los pueblos o la misma gente del pueblo de Israel en contra del rey, si el rey estaba actuando de manera correcta, entonces Dios entraba en defensa de él. Y al entrar en defensa del rey, como lo dice el Salmo 2, Dios va a despreciar todo plan de los hombres que vayan en contra de su elegido. Quiere decir que cuando alguien ha sido elegido para un ministerio, cuando alguien se levanta en contra, sin ninguna facultad, sin ninguna actitud justa, entonces está peleando directamente con quien lo eligió, y en este caso es Dios, porque los ministerios no son títulos, los ministerios no son puestos, los ministerios no son monarquías ni herencias, los ministerios son dados por Dios, y si es Dios quien defenderá el ministerio de alguien. Cuando los reyes fueron elegidos era porque Dios había elegido a este rey. Por lo tanto, si Dios había elegido a este rey, significaba que Dios iba a velar por el rey. Y al velar por el rey significaba que él iba a pelear por él, por su dignidad, por su reinado, por su tiempo, por su familia y por todos los aspectos y contextos que estaban alrededor de este rey. En última instancia, Dios iba a juzgar al culpable, es decir, iba a defender a su escogido y lo iba a hacer de diferentes maneras. Enumeremos alguna de ellas. Dios iba a confirmar la posición del rey, al cual también le llamará su hijo. Qué lindo que a quien él ha elegido por rey también lo está llamando como su hijo. Entonces Dios confirmará la posición de su hijo. Los reyes terrenales ungidos eran vistos en algún momento como hijos de Dios. Sin embargo, hay ungidos o hay, puedes decir así, una referencia mesiánica a Jesús como el Hijo de Dios y el soberano de todas las cosas. Otro de los aspectos que Dios iba a ocupar para defender a su rey es que Dios iba a proveer bendiciones para el rey y le otorgaría la victoria sobre sus enemigos.
Leo nuevamente. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Es decir, Dios en este sentido saldría a la defensa. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo 2. Los rebeldes son advertidos para que se arrepientan y puedan someterse a la voluntad del rey ungido por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien es elegido para un puesto, un ministerio, quitemos la palabra puesto, quedémonos con la palabra ministerio. Cuando Dios ha elegido a alguien para un ministerio, lo primero que puedo decirle es que si usted alterca contra él, eso significa que puede estar altercando contra Dios. Esto no nos exime de errores. David tuvo errores, Saúl tuvo errores, Salomón tuvo errores. Esto no exime tampoco el obediencia ciega. No quiere decir que yo rendiré obediencia ciega a un líder que está actuando de manera incorrecta. Ciego que guía ciego, los dos van al mismo hoyo. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que en cierta manera el rey tiene una responsabilidad, pero como humano también puede caer en ciertos errores. Y eso no significa que voy a tener como pueblo, como súbditos, una obediencia ciega. La Biblia dice de que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, pero la misericordia no sobrepasa el temor de Dios. La misericordia no sobrepasa a la misericordia misma de Dios. La misericordia no sobrepasa tampoco a lo que está determinado por error, por falta o por pecado. Lo que estamos diciendo es que Dios defenderá la causa cuando alguien va a ir en contra de una manera injusta. Y eso es que va a darnos lo que nosotros podemos decir en cierta manera, lo que Dios trae bajo la voluntad de esto. Otro de los aspectos que vamos a encontrar, además del Salmo 2, como bien termina el Salmo 2, y díceme, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, lo desmeduzarás. Ahora, reyes, le pide aquí, vea el llamado que se le hace a los reyes. Ahora, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. O sea que a los mismos jueces y a los mismos reyes se les está diciendo, ustedes no están exceptos de errores. Es todo lo contrario, sean prudentes. La palabra prudencia tiene una etimología dentro de lo que va a ser el sinónimo de sabiduría. Quiere decir que el que es prudente es sabio, el que es prudente es inteligente. Por lo tanto, la prudencia es la capacidad de poder discernir cualquier consecuencia en mis acciones. Repito, es la capacidad de poder discernir toda consecuencia a través de mis acciones incorrectas. Cuando yo puedo discernir que mis acciones incorrectas y yo voy a prever las consecuencias, entonces voy a actuar de manera prudente. Esta acción de actuar prudentemente, eso es sinónimo de sabio, eso es sinónimo de inteligencia. Por lo tanto, la prudencia es ser sabio, ser inteligente. En otras palabras, también el rey se le está diciendo, yo te defiendo, pero también tú debes de actuar de manera correcta. Si usted se da cuenta, usted sí que el cántico no solamente es en defensa del rey, sino también es un llamado. La honra no solamente es para el líder, sino que también es un llamado a conciencia, un llamado a tomar en cierta manera una directriz de manera diferente de cómo pudiese estar actuando. Esto nos lleva a un segundo salmo y es el Salmo 45. Dejemos ahora la defensa hacia el rey, dejemos ahora la posición de un rey que debe de actuar correctamente y de manera prudente, de manera sabia y de manera inteligente.
La mayoría de salmos que fueron escritos fueron para conmemorar algún momento, batallas y grandes eventos nacionales del pueblo de Israel. Pero también había un evento, pudiésemos decir, histórico, el cual no se podía pasar por alto, y estamos hablando del matrimonio del rey. Y el matrimonio del rey, en cierta forma, lo podemos encontrar nosotros en el Salmo 45. Si usted me permite leérselo, lo leemos de la siguiente manera. Salmo 45 tiene aproximadamente 17 versículos. Voy a leer algunos primeros. Dice así: al músico principal sobre los lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi pluma es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Léalo usted, Salmo 45. Pero me encanta lo que está diciendo el cantor. Y el cantor está diciendo que su corazón está contento y rebosa por palabra buena. Y se le dirige este cántico a él y dice que él se va a convertir, su lengua se va a convertir en una pluma de escribiente muy ligero. Es una manera poética de decirle: quiero dedicarte estos versos. Y le está diciendo: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Es decir, está alabando la personalidad de él. Pero también se habla acerca del trono. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Vea cómo la palabra justicia vuelve a aparecer. Vea cómo la palabra justicia es parte del levantar y acostar de los reyes. Pero también dice acá el versículo 10: oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes y implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro y su vestido, y comienza a hablar de lo que es las cualidades de esta reina. En lugar de tus padres serán tus hijos. Le está hablando de la herencia que tendrá, porque será una mujer fructífera como reina, como mujer. Dice: a quienes harán príncipes en toda la tierra, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Están hablando de la mujer del rey. Están hablando de la conexión de ese hombre y de esa mujer, de esos reyes. Es decir, en otras palabras, se cantaba este salmo en honra por la figura del rey y en honra por la esposa del rey. Y se describe todos los aspectos físicos, los aspectos de honra y los aspectos de familia que vendrán. Para ir finalizando, démonos cuenta que estos salmos proporcionan una imagen semejante a la del matrimonio entre Dios y su nación. Es decir, en un sentido siempre mesiánico, es entre Cristo y la iglesia. Por lo tanto, el Salmo 45 se puede interpretar en tres aspectos. Para los que toman datos y alguna cultura bíblica, el Salmo 45 es un salmo histórico porque habla del rey terrenal y de su novia. Es un salmo metafórico porque está hablando de Dios y la nación de Israel. Y es un salmo mesiánico porque habla de Cristo y de la iglesia. Histórico porque habla del rey terrenal y su novia. Metafórico porque está hablando de Dios y el pueblo de Israel. Y mesiánico porque está hablando de Cristo y la iglesia. Esto nos lleva mayormente a otro salmo. Y con esto vamos a ir tratando de concluir. La conexión del rey y el salterio
hace todavía recobrar otro salmo y que es el Salmo 110. Si usted me permite de nuevo leerle el Salmo 110, nos daremos cuenta de lo siguiente. El Salmo 110 es un salmo de David, tiene 7 versículos y dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, está hablando de Jerusalén, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes de la ira. En el día de su ira, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Ese es un salmo de David y está hablando sobre la autoridad que tiene el rey. Ahora, este salmo, por cierto, va a ser citado, mencionado en el Nuevo Testamento. Pero también es muy importante tomar en cuenta algunas afirmaciones que pueden referirse a David. Otras posiblemente de manera escatológica pueden referirse a Cristo como el rey ideal, como el rey y Mesías. Claro que sí, el Salmo 110 cuando es escrito posiblemente fue pues un salmo muy ideal al cual el rey podría aspirar. Este salmo se divide en 2 partes. Lo primero, estamos hablando de la declaración divina que va del versículo 1 hasta el versículo 3. ¿Por qué? Porque me está diciendo que su reinado tiene una autoridad divina. Pero también estaríamos hablando de la segunda parte que va del versículo 4 hasta el 7. Y estamos hablando de un rey que tiene una unción, nuevamente bajo el paralelo de un sacerdote. Ahora tengamos cuidado, esto no quiere decir que el rey va a tener una función sacerdotal, sino que el rey será un tipo sacerdote, representando a esa tribu de Leví. Nada más que la tribu de Leví va a ser un servicio temporal. En cambio, el de este rey es, en cierta manera, extenso. ¿Qué nos lleva a comprender o a tratar de diluir hoy? Número 1. Si los cánticos, los cantores, si los salmos o el salterio se inspiraron algunos poetas para escribir al rey, nos lleva a entender que el rey, en cierta manera, era una persona de suma importancia para el pueblo, de mucho valor, pero que también estos cánticos, tanto como exaltaban la persona de este rey, también lo ponían como un personaje real y no ideal. Y los idealismos de estos reyes que vamos a encontrar en estos salmos, lo único que podemos hacer es relacionarlos con el enfoque futuro de un Mesías. Es decir, en otras palabras, lo que los salmos nos están diciendo en el Salmo 2, en el Salmo 45 y en el Salmo 110, nos están diciendo, como hay otros salmos más, de que hay que cantar, pero no bajo una actitud de idolatría. Es decir, amo a mi líder. Que mire qué bueno eso, amo a mi líder, amo a mi rey, pero tienes que ser justo. Amo a mi rey, pero no tienes que olvidarte de Dios. Amo a mi rey, pero no tienes que caer en la idolatría ni llevarme a mí a la idolatría. Tienes que recordar por qué fuiste elegido, por qué Dios te escogió y por qué Dios te puso. Tienes que reinar con temor y con temblor. Tienes que ser líder, pero con temor y con temblor a Dios. Y eso va a permitir que el cántico tenga valor. Por lo tanto, los salmos lo que están haciendo es sacando, en cierta manera, el idealismo profético del verdadero rey que encontraremos en el símbolo y en la actitud literal de lo que nosotros reconocemos a Jesús
como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha sido un privilegio estar con ustedes, como siempre, gracias, y les invitamos a que Dios sea siendo su Rey sobre sus vidas. Deseamos que Dios bendiga la vida de muchos de ustedes. Nuestra hermana Carmen, que siempre desde hace muchos años le conocemos, deseamos que Dios se siga glorificando sobre su vida y que Dios obre sobre la sanidad de su cuerpo. Sobre nuestro hermano Santos en Houston, deseamos allá en Austin que Dios también obre sobre la salud de él, sobre los hermanos que están en el Canadá y en todos los estados de esta Unión Americana, por cierto, norteamericana. Deseamos que Dios me los bendiga y que me los guarde. Vamos a hacer una oración y vamos a decirle al Señor que Dios bendiga la vida de cada uno de nuestros oyentes y sobre todo que su mano sanadora y poderosa sea sobre ellos. Hay hermanos que nos piden siempre oración en Maryland, Ransom. Hay un joven que está esperando una liberación grande y su madre tiene un clamor por él. Desea que Dios lo libere. Oramos por la vida de él y por muchos hermanos ancianos que Dios también pueda obrar y fortalecer las vidas de ellos. Padre que estás en gloria, gracias por tu misericordia y tu bondad. Hoy hemos aprendido que los cánticos dirigidos a los reyes iban bajo el enfoque especial de comprender que existía y que vendría sobre esta tierra el verdadero rey, tu Hijo Jesucristo. Ese Mesías que vino para librarnos y para liberarnos, y que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero sabemos, Señor, que todos aquellos que le hemos recibido a tu Hijo, ahora nosotros nos hemos convertido en hijos suyos. Padre eterno, deseamos que tu mano sanadora sea sobre la vida de cada hermano y de cada hermana. Ponemos en tus manos nuestros proyectos, nuestros planes. Ponemos en tus manos nuestras congregaciones, nuestras familias. Ponemos en tus manos, Señor, ahí donde está el dolor, ahí donde está el problema, tu mano sanadora se glorifique en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que tu obra, Señor, sobre toda infección, sobre todo dolor, sobre todo golpe, ese pie, Señor, esos niveles de azúcar, esos niveles, Señor, de los triglicéridos, ese problema, Señor, en la tiroides, si hay problema de cáncer, Padre eterno, esos problemas, Señor, de falta de cicatrización y toda situación de pulmón, bronquios, garganta, glorifícate, Padre eterno, por tu palabra. Deseamos que tú obres sobre los nervios, sobre ese cerebro, Señor, sobre la vista, sobre cada tendón de cada uno de los hermanos. Que tu mano sanadora llegue, obre, como dice tu palabra, por tu llaga fuimos nosotros curados. Gracias, mis amados hermanos. Fuerte abrazo desde El Salvador. Familia Pavón Romero siempre le ha saludado y les espera. Recuerde que palabra de Dios, palabra que transforma, sigue con ustedes cada semana y siempre diciéndoles, estudie, practique y enseñe, porque esto es el todo del hombre. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches.